Doy la más cordial bienvenida al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales a través del doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Agradece su puntual asistencia a esta charla con un espléndido ponente. Agradecemos al doctor Mariano García que haya aceptado esta invitación para platicar sobre la planeación inclusiva y probabilística. Y me dará mucho gusto dejarlos en manos de nuestra coordinadora de esta actividad, la maestra Cintia Castro, estudiante del doctorado de cuarto semestre, quien dará los generales del doctor y abrirá la charla. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos al doctor Mariano García Martínez, de darle una pequeña reseña. Él es ingeniero por la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma universidad estudió su maestría, en donde su proyecto de investigación fue acerca de administración de proyectos. Tiene el grado de doctor también por la UNAM, la Facultad de Ingeniería. Y adicional tiene una licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología. Actualmente imparte las materias de intervención en organizaciones, planeación estratégica, administración de proyectos y consultoría a distancia. Da consultoría a distancia también. Tiene diferentes intereses por la docencia e investigación y la mayoría de ellos están orientados hacia la aplicación metodológica de planeación y organización. El día de hoy nos va a dar la charla de planeación intuitiva y probabilística. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos a todos, gracias por la oportunidad de venir a platicar temas que me gustan, que me entretengo porque me apasionan. Primero que nada, me curo en salud. Vamos a platicar de algo no estrictamente científico, como es la intuición y la probabilidad. Me explico. La intuición, pues, a veces no sabemos de dónde sale. Ya veremos por ahí alguna definición. Entonces, no es muy difícil meterla dentro de un enfoque científico o académico. La otra es la probabilidad. La probabilidad siempre viene el famoso ejemplo de que el 80% de los fumadores presentan cáncer en el pulmón. Sí, pero viene la pregunta impertinente. ¿Y los otros 20%? Pues la probabilidad pues, es maravillosa, nada más que no tiene causalidad ni pruebas de causalidad. Entonces, poderla usar científicamente es un reto. El problema es que estas dos, por eso les advierto que era curarme un poquito de salud, el problema es que estas dos se usan. No hay análisis de planeación, no hay ejercicio de planeación donde no use la intuición, el que está planeando. Aunque diga que no, siempre surge el me late, me voy por este lado, me voy por este otro lado. Eso no lo podemos evitar. Y la probabilidad es algo que a mí me inquieta porque el 70% de las decisiones que se toman en las bolsas de valores en el mundo están basadas en la probabilidad. No hay ninguna forma de demostrar, pero están basadas en la probabilidad. Entonces, pues yo creo que es algo que vale la pena que podamos aprovechar. Y esta es mi propuesta de planeación donde incluye este tipo de cuestiones. Si normalmente en todo esto, en todas estas pláticas, no somos un grupo demasiado grande, siempre uno dice las preguntas al final, y luego pasa que al final ya se nos olvidó lo que queríamos preguntar. Entonces yo les voy a suplicar que si tienen cualquier duda, con toda confianza, me interrumpen y la aclaramos. En cómo va saliendo la plática. Creo que es mucho más fácil. Déjenme ver si esto lo entendí. Supuestamente es con la flechita, ¿no? Ahí va, Sí, a ver, que me explicaste, pero a lo mejor. Ok, bien. Me paro. Así veo lo que estoy proyectando y es más fácil.
A ver, la planeación surge porque queremos asegurar el futuro. Si no, la gente no planearía. Si queremos en la mañana estar seguros de llegar a tal hora, hacemos una planeación de qué medio de transporte voy a usar, de qué voy a desayunar, dónde voy a desayunar, qué voy a poner. Estamos anticipando porque queremos asegurar el futuro. Por eso planeamos. No planeamos nada más por gracia. La planeación, además, es algo, bien, es algo intuitivo, hablando de intuición, es algo más que intuitivo, es algo parte del ser humano. Hasta donde yo sé, porque los otros seres vivos del planeta no se pueden comunicar con nosotros, el único que planea es el ser humano. Si ustedes agarran a un niño de 3 años y le ponen un dulce sobre una mesa, ese niño de 3 años no sabe a lo mejor ni hablar, pero va a ver cómo pega una silla, se trepa en una silla y va a agarrar el dulce para comerse. Eso es planeación. Y eso no lo hace ningún otro ser vivo, que por lo menos sepamos. Eso es algo importante del por qué es importante ese primer concepto de planear. Planear significa pensar, es algo de nosotros. Lo hemos puesto muy sofisticado cuando hablamos de empresas, porque hablamos de la dirección de planeación, el director de planeación, la vicepresidencia de planeación, pero en realidad lo que estamos haciendo es pensar. Y se busca es pensar antes de actuar, con método, porque todos pensamos, pero a veces vamos pensando mientras vamos corriendo para agarrar el taxi y ver qué hacemos, y nos vino una idea y luego se nos olvidó. Es con un método, y la otra es que sea de manera sistemática. Que además de que haya método, haya un proceso formal para poder planear. Implica, obviamente, explicar posibilidades, analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos y proyectarse hacia el futuro. Esa es la gran obsesión de la planeación, el futuro. Hay varias definiciones que quiero compartir con ustedes que siempre me han gustado. Una es el proceso que consiste en preparar un conjunto de decisiones para la acción futura dirigido al logro de objetivos por medios óptimos. Uno, es un proceso. Es un proceso. La planeación no es un entregable. Eso es un error que hemos tenido los que hemos trabajado en proyectos desde el siglo pasado. Era muy común para un proyecto sacar nuestra ruta crítica. Eso es lo que más nos enseñaban. Calculen la ruta crítica de sus ecuaciones. Esa ruta crítica la poníamos en un plotter, poníamos una serie de planos, los pegábamos en la pared y lo que nos dedicábamos era a palomear. Y ahí se había acabado la planeación. Era un entregable. Eso ya pasó completamente en la historia de la planeación. Jamás es un entregable porque jamás termina. Entonces, es un proceso y prepara un conjunto de decisiones para la acción futura. Lo que yo planeé, ese medio de transporte que yo decidí tomar en la mañana para llegar a mi cita a tiempo, lo voy a ver si llegué a tiempo. Pero la decisión que tomé ahorita se va a ver reflejada en el futuro. Eso es algo importante. Y obviamente se busca que esté dirigida al logro de los objetivos de la mejor manera. Para eso planeamos, no nada más hacerlo por hacerlo. Esta es otra que es interesante, también habla de un proceso, nada más que aquí agrega que es un proceso colectivo, orientado a la construcción de una imagen de futuro. Se construye la planeación, como es algo colectivo, construimos una imagen, esa imagen es capaz de comprometer la acción. Vamos a llegar a Ítaca. Entonces, a todos los comprometo con que vayamos a llegar a Ítaca. ¿Por qué? Pues platicamos qué es Ítaca, qué esperamos encontrar, qué no esperamos encontrar, y compromete la acción de esa colectividad. Y esto es lo que le da viabilidad. Si no, yo puedo llegar y decir, oigan, vámonos a Ítaca, y dice, pues vaya usted, a mí qué me importa, y ahí nos quedamos. Esa es la parte interesante. Y aquí habla de un continuo proceso de aprendizaje. Y es cierto, en cada ejercicio de planeación
estamos aprendiendo porque estamos recorriendo una carretera nueva que no habíamos vivido, o que aunque la habíamos vivido ya tiene características diferentes, y eso me permite retroalimentar mis situaciones y mis decisiones. Esa es la que más me gusta de Roseley, el diseño del futuro deseado y la manera efectiva de alcanzar. Eso es en lo que nos podemos estar circunscribiendo. Es un proceso continuo que solo termina al determinar que se alcanzaron los objetivos propuestos. Por eso les decía la diferencia que teníamos con la planeación del siglo pasado en la actualización. La planeación es algo eterno, es algo que no para nunca. Es un proceso iterativo que se manifiesta en las diferentes etapas y que no mantiene una ubicación definida. Todo esto que les estoy tratando de explicar es vender la idea de que la planeación es constante. Tenemos que planear sobre lo planeado y nuevamente sobre lo planeado. Y la medición que tenemos que hacer de esa planeación en un mundo tan incierto y tan cambiante como el que vivimos ahorita es casi infinitesimal, que debemos estar tomando el pulso a lo que tenemos enfrente de manera continua. Para ver si tenemos que hacer algún redireccionamiento. Doctor Mariano, ¿por qué si en México, por ejemplo, en todas las instituciones se trabaja supuestamente sobre la planeación, incluso se le denomina planeación estratégica muchas veces, y se capacita, ¿por qué no logramos alcanzar las metas? Es una parte fundamental que plantea en la definición que le gusta mucho, que a mí también me parece muy adecuada. O sea, ¿okay? Es el futuro que deseamos. ¿Por qué no lo alcanzamos en México si se hace tanta planeación desde su punto de vista? A ver si con esto no estoy tan seguro de estar de acuerdo contigo en que se haga tanta planeación. Se promueve y se presume, sí, pero de que se haga no estoy tan seguro. Tiene razón. En un proyecto de ingeniería, que es de lo que yo más he vivido, en cualquier país desarrollado, en las etapas de arranque, planeación, ingeniería básica, evaluación económica, se invierte entre un 6 y un 15% del proyecto total. En México invertimos el 1-2%. Esa es una razón por la cual hay socavones, hay carreteras que se inundan, hay metros, estaciones del metro que se inundan, y que la explicación siempre es que fue una lluvia inusual. Ustedes, vaya, yo en ese sentido les llevo ventaja por la edad. Hace casi 100 años se construyó el viaducto Río La Piedad. Ese viaducto está funcionando y ustedes han visto que se ha inundado y ha tenido lluvias, las mismas que dicen es que fue una lluvia extraordinaria porque llegó en la tormenta del Pacífico, pero no se hizo bien, se le dedicó tiempo a planear lo que tenían que hacer, y eso cada día lo hacemos, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes viva por donde estaba Six Flags, creo que ya no se llama Six Flags, allá por la Justa. Enfrente de Six Flags hay una colonia donde hay muchas calles con nombre maya. Bueno, los constructores de esa colonia pusieron el asfalto de las calles como Dios les dio a entender, o sea, no hubo una nivelación de suelo. Ahí dijeron, a ver, vamos a construir, y a ver, viene aquí la montaña, a ver, ahí aviéntate una ubicación y pone el asfalto. Cuando llueve, ahí se hacen lagunas donde la gente no puede pasar. Eso se podría haber planeado. Entonces, a veces la planeación, yo creo que muchas veces se trata de decir, oye, es que estamos haciendo planeación, pero de que se haga y de que se invierte el dinero que tiene que ser, como que es muy común, y no nada más al sector público, también pasa en el sector, aviéntense y vamos a ir viendo cómo van funcionando las cuestiones. Esa es, yo ahí no sé si con eso te contesto un poco, o al contrario, te incremento las inquietudes. Pues sí, es que realmente yo sí escucho mucho que
¿Qué reuniones de planeación? ¿Qué planeación? En el gobierno tengo poca experiencia de lo que pasa en la iniciativa privada, pero también ocurre. Y finalmente los resultados, pues no. No tenemos mucho el respeto por planear, como que aviéntate, ¿qué vas a perder en planear? Y eso es una parte cultural, es una parte cultural que además apoya el gobierno con sus trámites. El gobierno tenía que decir, a ver, vas a construir un edificio, mítica, oye, pues a ver, ¿qué va a pasar con el agua? A ver, haz un estudio. Oye, esta nueva plaza Oasis, oye, su tráfico vehicular, ¿cómo va a afectar toda la zona? Lo ponemos y luego, a ver qué hacemos. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema un poquito cultural. Pero Perdón, yo bueno, María también hace muchísimos años me llamaba la atención cuando que decía, vamos a hacer en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, vamos a hacer según planeado unos pozos, bueno, en la carretera, lo que sea, y además al mismo tiempo hacían la reestructura para lo que iban a hacer, pero digo, ¿por qué no lo hacen bien? Porque ya desde ahorita están haciendo la reestructura. Miren, yo quiero echarle brillo, pero no sé si esto le resulte familiar con respecto al Tren Maya. Algo más a la izquierda. No, ahora pásalo por debajo. No, a ver, ahora los árboles que tiran, no importa, ahora tíratelos del otro lado y pasa por arriba. No puede ser. No puede ser. O sea, ¿por qué? Por las prisas, porque. ¿Qué quieren que les diga? Todos lo vivimos. Solamente como dato, el Tren Maya está hecho con una metodología que se llama BIM, Building Information Modeling, y a nivel internacional, en teoría, reduce el 30% del presupuesto. El Tren Maya se implementó una política pública en 2019 y dijeron, efectivamente, tenemos que hacerlo con BIM, pero resulta que aquí nadie está capacitado para utilizar BIM y lleva 560% más de presupuesto hasta este momento. Son datos durísimos que tenemos y que es cierto, y que es increíble, ¿no? Pero bueno, eso es, son de las realidades con que vivimos. En la actualidad, ese es otro pleito que yo traigo con mis colegas de planeación. Yo no le veo ningún uso a adjetivar la planeación. Eso de planeación estratégica, táctica, operativa, pluscuamperfecta, onomatopéyica. Yo no le veo. Planeación es planeación. Y claro, eso ha cambiado porque antes hablamos de planeación estratégica porque se hablaba de objetivos a largo plazo. ¿Qué es el largo plazo hoy? ¿Alguien piensa que, por ejemplo, alguien que hizo planeación hace 3 años, qué le pasó a su planeación con la pandemia? Se la llevó el tren. Entonces, la planeación es planeación. Entonces, yo todo esto de normativa estratégica, táctica, operativa, etcétera, la trato de dejar de lado, aunque a veces se me critica. Esta es una laminita que nos puede conceptualizar un poco la planeación. La planeación tradicional de cualquier proyecto habla de 5 eventos. Uno es el inicio, normal, empezamos y decimos, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, fulano va a hacer tal cosa. Después viene la planeación. Fíjense lo que yo les hablaba del cambio de paradigma del siglo pasado ahorita. La planeación tenía un principio y fin al principio. ¿Qué se planeaba? Sacaban manuales, sacaban objetivos y se daban ciertas métricas y vamos a ejecutar. ¿Cuál es lo que sucede en la ejecución en este proyecto tradicional? Que el pico de actividad, estamos hablando de nivel de actividad contra el tiempo de vida. El pico es ya casi al final y es cuando más se nos carga la chamba. Es como cuando tenemos que entregar una tarea en la escuela. La dejamos para la última noche y ahí queremos resolver todo y a ver cómo le hacemos y a ver cómo. Bueno, igual pasa en un proyecto y por eso empiezan las broncas que estamos teniendo. El control es igual. El control no nos importa al principio porque nos dan presupuesto, nos estamos gastando, lo estamos utilizando,
Y va a llegar un momento en que, caray, que hay que entregar, pues ahora le mete todos los controles para que podamos terminar. Y el cierre es cuando tenemos que entregarlo, cuando tenemos que ver resultados. Ese es el tradicional. Hay dos que dice alguna bronca que tiene que conseguir. Planear para quedarnos en la cama todo el día, no es un ejercicio de planeación. La insatisfacción tiene que ver con desvío de objetivos, necesidad de cambio, algún problema específico, instrucciones superiores. Alguien llega y les dice, no, pues ahora tienes que entregar lo que tenías que entregar pasado mañana y no dentro de una semana. Tenemos que hacer algo. Proyecto de nuevos mercados, fusión de compañías, emergencias, cambio de situaciones o agotamiento del modelo. Es cuando llegamos y decimos, oye, pues caminante no hay camino, ¿no? Ya llegamos a un freno y tenemos que dar. Todo esto es lo que nos genera la insatisfacción. Y ahí entro con la intuición. Cuando a mí se me presenta esa insatisfacción, ¿qué hago? ¿Por dónde entro? En ese animal que tengo enfrente, que es el problema que tengo. La intuición me va a permitir definir que el enfoque, creo que se ve un poquito borroso, es el enfoque, son 5 los que yo pongo generalmente, pero puede haber más. Es un enfoque financiero. Me habías enseñado ay Dios, ya hice algo mal totalmente. Perdón, Cristian. Perdón, a ver, ahí voy. Pues vamos a empezar. No, lo que quería, sí, empezamos de nuevo. Lo que quería era, el señalador. Perfecto. Sí. Sí, está mejor. Mira, ya quedó. Bueno, gracias, Cristian. Los eventos a los que yo me meto es uno, puede ser el problema financiero, puede ser organizacional, puede ser político, puede ser técnico o puede ser de mercado. Y obviamente eso va a retroalimentar el enfoque que le damos a nuestra planeación. ¿Por qué? Porque de otra manera tendríamos que empezar de cero. Y es muy difícil ya en este mundo empezar de cero en algo, porque ya hay muchos que han hecho algo. Entonces tenemos que ver por dónde entramos. Yo tengo un problema y lamentablemente a veces la intuición tiene que estar sostenida. Aquí está. La intuición no es nada más que apareció el hada y se me ocurrió, no. La intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara, inmediata, sin la intervención de la razón. Eso es lo que se busca con el nivel. Por eso les decía, y me curaba en salud cuando les decía que muy científico no es. Pero también se complementa con esto, y creo que todos lo hemos vivido. Es la solución de problemas realizada de modo inconsciente y basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana, la actividad profesional específica y la formación académica. A mí es muy difícil que me entre la intuición para hacer una operación a corazón abierto, porque no tengo una idea. A un médico seguramente sí, dirá, oye, esto ya lo viví hace 2 años, pasó con tal cosa, y entonces empezamos a ver por dónde nos vamos. No quiero decir que por ahí me vaya, que ese es el otro problema que tú preguntabas de nuestra planeación. A veces exageramos de la intuición, a veces usamos velante y de ahí me voy. Ustedes, no sé si seguramente conocen el centro comercial La Isla en Acapulco. La Isla en Acapulco es un centro comercial que ha sido un fracaso económico muy fuerte. No funcionó lo que se esperaba. ¿Ustedes saben cuál fue el proceso de planeación del modelo de esta plaza? En el camino que va del Hotel Princess al aeropuerto, si ustedes van por esa calle, van a ver una gran cantidad de edificios muy lujosos donde la gente va a vivir. Él en ese camino dijo,
Pues este es mi mercado. Yo pongo ahí una plaza de lo más lujoso, porque aquí viene gente de mucho dinero, y asunto. Esa fue su planeación. Hombre, después hicieron el diseño, la plaza, y muy bonito. Pero él ahí decidió, en el coche, durante 20 minutos, lo que tenía que hacer. Basado en que él había puesto ya la isla en Cancún y le había dado muy buen resultado. ¿Cuál fue el problema? Que aquí abrieron una plaza extremadamente elegante, que esa gente que él vio que iba a ser su clientela no va nunca, porque va una semana al año a Acapulco, y si acaso compran las cosas que las tienen que comprar por medio de alguien. Pero del otro lado de la calle, creo que es la calle de las Américas, hay una zona de bajo nivel económico. Entonces, ¿ahí qué sucede? Yo me llevo a mi novia, no tengo mucho dinero, la invito al cine, le compro un helado y quedo como mago, pero no entro a ningún restaurante lujoso ni compro a ninguna tienda de ropa. Se los pongo como ejemplos que luego a veces exageramos en este rollo de la inclusión, pero no es nada más el me aviento como Dios me da a entender. Dentro de esto tiene que ver la parte de diseño. Cuando nosotros vamos a diseñar algo que tiene mucho que ver con la parte de la planeación, es un proceso intuitivo. Es una creación retadora y motivante. Crea todos factibles a realizar a partir de partes desordenadas y a veces no factibles. Así, selecciona un futuro deseado e inventa la manera de alcanzarlo. Entonces, de alguna manera, cuando es parte del proceso intuitivo que estamos trabajando. La intuición se justifica ya que es imposible realizar un diagnóstico desde cero. Ya no podemos empezar, a ver, me voy a empezar desde Adán y Eva. El problema que tengo enfrente ya alguien lo vio, ya alguien lo vivió, yo lo viví, entonces ya me voy a ir por el camino que tengo enfrente. Me puedo equivocar, pero para eso tengo que estar planeando constantemente. Ya no se vale que yo planeé y ahí me fui como un bulldozer. No, estoy viendo que me voy a ir al desfiladero, pues corrijo mi rumbo y para amigos, no se acaba el mundo. La planeación no es predicción, no es una bola de cristal, es una guía que me permite de una manera, como les decía una de las primeras láminas, pensar bien antes de actuar, con método y de manera sistemática. El enfoque que les mencionaba, yo les decía que pueden ser, pero hay más. Puede ser que la insatisfacción que yo encontré la trabajo a través de un asunto financiero, puede ser un asunto organizacional, puede ser un asunto político, técnico o de mercado. Eso me da la intuición de primera entrada. ¿Y qué hago? Me voy a hacer mi diagnóstico. Yo al hacer mi diagnóstico tengo que aterrizar en un modelo. ¿Cuál es el comportamiento del sistema que tengo enfrente? Mi diagnóstico implica, mira, aquí el área de almacenes tiene esta bronca, es un cuello de botella porque la parte de ventas no lo respeta y hace determinadas cuestiones. Eso yo estoy creando un modelo que me permite estar jugando, decir qué hago si aprieto este botón, qué sucede, qué resultados tiene. Y de ahí yo puedo pasar al definir la problemática. Me voy a meter un poquito a la parte del modelo. En el diagnóstico ubico la situación presente en su sistema base y en su entorno, caracterizando las tendencias. Si yo me mantengo así, porque luego a veces confundimos planeación con pronóstico. Pronóstico dice, si yo voy a esta velocidad en el coche y no freno, voy a chocar. Es un pronóstico, pero eso no es planeación. Planeación es qué influyo sobre el pronóstico para hacer lo que yo quiero que suceda. Y el entregable, como les decía, es un modelo. Este diagnóstico, me baso en Gell-Mann, genera esta cuestión. No me quiero meter en demasiada teoría. Él parte de dos entes. Uno es el sistema
conducente y el otro es el sujeto conducido. La planeación es llevar algo a algún lugar donde yo quiero. Entonces, él en su diagnóstico habla de la definición del objeto conducido. Eso nos habla dos marcos de referencia. Uno es qué quiero que tenga, cómo debe de funcionar, que es mi estado normativo, y cómo está funcionando en la realidad. Una cosa es lo que el manual dice que debe de ser, y otra es cómo en realidad está funcionando. Eso tiene discrepancias. Esas discrepancias nos llevan a crecer al estado deseado y a mi pronóstico. La comparación entre mi pronóstico y mi estado deseado es lo que me va a permitir definir mis discrepancias futuras y me va a permitir entender el problema que tengo enfrente. ¿Sí? Acuérdense, sé cualquier cosa, con mucho gusto me pagan. Esto me va a definir mi problema y en mi problema yo tengo que atacar mis propuestas de mejora. A ver, la palabrita mejora también es muy anti-ingenieril. Los ingenieros estamos muy metidos en resolver el problema y a veces es difícil, pero lo que sí podemos lograr es mejorar la situación. A veces es muy presuntuoso decir ya lo resolví, pero a lo mejor lo mejoré y lo mejoro a través de ajustes operativos o de plano un nuevo modelo. Pero si se fijan, en todo esto hay flechitas en los dos sentidos. Pues yo tengo que estar regresando. A lo mejor el modelo que planteé, yo me di cuenta por mi intuición que el problema que yo tengo enfrente es político. Tenemos que ver cómo resolvemos el problema del ejercicio del poder en una empresa, en un proyecto, en una ciudad. Pero a lo mejor me doy cuenta que no va por ahí. Porque cuando estoy yo viendo la problemática y más algo no me cuadra, me tengo que regresar y tengo que estar haciendo una continua retroalimentación. Puede ser, como les decía, un ajuste. Oye, va por ahí, hay que cambiar el director. Que luego a veces son las salidas, ¿no? Le metieron 5 goles a la América, pues hay que cambiar el director técnico. Oye, pero pues, si ya con eso, pues no, ya vemos que no. Pero bueno, esas son luego las soluciones que tenemos. O de plano se hace un nuevo modelo. Pues no saben que vamos a empezar de cero porque esto no funciona. Y eso ya nos va a generar mis propuestas de mejora. Adelanto tantito para aclarar algunos conceptos. Modelo, cuando yo estoy hablando de modelo ya se los expliqué, pero modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Es cuando yo creo un modelo. El modelo puede ser nada más mi marco de referencia para entenderlo y a lo mejor modificarlo, pero ese es el concepto de modelo. Esto es también muy aclarante. Un modelo es una simplificación de la realidad, no es que así funcione. Es algo que algún autor habla de los mundos subrogados, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia académica creamos un mundo en nuestro papel y creemos que ya lo hicimos y no, la realidad no necesariamente. Es una simplificación, nos acerca. No es lo que está sucediendo, pero sí lo refleja. Nos sirve para poder trabajar, porque no podemos experimentar con la realidad. Experimentar con la realidad es caer en lo que hablamos del Tren Maya. Modifícalo, muévele, hazle, quítale. Bueno, pues eso es estar jugando. Es como si yo ahorita para irme a la villa, me salgo y agarro el primer camión. Digo, no, este va para otro lado, me bajo. A ver, trépate a otro. No, sí, como que sí va para allá. No, ya se desvió, bájate. Esa es la realidad cuando estamos trabajando en eso. Un modelo no es parte del mundo real. Su relevancia estriba en su intercambio conceptual con la realidad. Su uso básico es el proceso cíclico de aprendizaje. La problemática que definimos es la serie de obstáculos que impiden la corrección de la insatisfacción dentro del entorno del modelo de desarrollo mundial.
Con esto nos vamos acercando al asunto. Y la propuesta de mejora es qué escenarios podemos validar con los filtros establecidos para ejecutar. Yo me voy a los filtros establecidos. Tenemos que debe de ser pertinente. Mejora, el proceso de mejora debe de ser coherente. Si yo veo que tenemos un problema y digo, bueno, pues tenemos que resolver ahorita, porque es pertinente, porque es un problema que tenemos encima, pero vemos y decimos que sea coherente, yo digo, pues mira, lo que debemos de hacer es traer un platillo volador que venga de Marte y que no, bueno, pues no tiene nada de coherencia. Si es pertinente, porque lo vamos a hacer, pero no tiene nada que ver con la realidad. Debe de ser verosímil, debe de ser importante para que realmente se logre el cambio y debe de ser transparente. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo vea. Tenemos otro de los problemas. Mi propuesta de mejora nada más la entienden dos gentes. Ojalá y me peguen, ¿no? Acuérdense esa idea del modelo de futuro que hace que nos movamos. Hay otro filtro todavía que es que sea factible, posible y deseable. Puede ser que sea maravilloso, pero no lo podemos hacer por alguna razón, porque hay una ley, porque hay falta de dinero. La otra es que sea posible, que sí realmente hay un entorno para poderlo hacer, y la otra es que sea deseable. Hay procesos de mejora que realmente no son deseables. Déjenme ir un poquito más para acá. Estas láminas más bien sirven, no es un texto, pero van a decir para que a mí no se me vaya la onda. Entonces, estos son los filtros que les mencionaba. Esta es la segunda etapa de filtros. Y aquí nos metemos a lo que platicamos. Ya hablamos mucho de la intuición. Y ahorita aquí viene la probabilidad. A ver, qué padre que hicimos nuestro plan de mejora, qué padre que hicimos todo nuestro análisis. ¿Vale la pena validarlo bajo la probabilidad? Esto a mí me surgió hace, ¿qué será? Cuando empezó precisamente este gobierno, ya ven que se está construyendo una refinería de Dos Bocas, y el INCO sacó un análisis probabilístico basado en la teoría de juegos, analizando las probabilidades de éxito de la refinería de Dos Bocas. Está en las páginas, está en internet, está muy interesante, está basado en la teoría de juegos, en el modelo de teoría de juegos. La probabilidad de éxito que le dio la refinería de Dos Bocas es del 12%. Pues, claro, alguien, y con mucha razón, dicen, pero eso es política. ¿Cómo pueden decir que va a tener un éxito? Pues esto, de alguna manera, están atacando un proyecto político bien. Pero por otro lado, si estuviéramos en Wall Street y el que va a invertir en eso diría, a ver, ¿cuál es la probabilidad de esto? 12% paso. Yo no lento. Entonces, algo ha de tener de valor para ver si vale la pena. Y yo, perdón. Oiga, doctor, entonces yo me quedo pensando como con cierta preocupación. Entonces, por ejemplo, en la línea 12 del metro, que es un proyecto largamente anunciado, y la ejecución la hizo el proyecto, la planeación y todo, me imagino que participó Grupo Carso, que el Grupo Carso se encargó de la construcción o la traída o la puesta, o no sé qué, de las ballenas, ¿no? ¿Qué pasa entonces en esos errores de planeación si participan, yo entiendo las cuestiones políticas, los entes gubernamentales, pero si Grupo Carso tiene una larga fama y todo el dinero del mundo para hacer estos proyectos, ¿por qué el proyecto falla? ¿Por qué llega a la ejecución esa situación y nadie puede controlarla? Entonces, a mí me preocupa si el proceso de planeación lo hacen las empresas privadas con las gubernamentales, pero solo por cumplir un requisito. ¿Usted qué piensa? Hijo, el caso de la línea 12 tiene muchas asegúnes. No puedo hablar de primera mano porque yo no participé en nada de este proyecto. A mí me tocó estar en una plática que nos dio
este señor Riobó, que tuvo que ver en el proyecto, en la concepción del proyecto, que lo manejaron, lo construyó Carso y demás. Esa plática que nos dio es cuando ya el proyecto llevaba un atraso, creo que de cerca de año y medio, que no arrancaba y que no sé qué, que no sé cuánto, que lo vemos como normal, como que ya nos hemos hecho la idea de que, el proyecto dice que va a costar 50 millones de dólares y en realidad va a costar 150 y en lugar de ser un año va a tardar 3. Eso ya lo vemos como normal, ¿eh? Como que siempre decimos, bueno, pues así era. El famoso Naim, tan criticado que lo canceló el gobierno, ya todavía no había empezado su construcción y ya tenía un incremento del 30% del costo. Entonces, como que lo estamos viendo. Entonces, ¿qué bronca yo siento si a mí me pidieran hacer un análisis del proyecto? El proyecto no se respetó las normativas técnicas de los carros que debían de subir en la parte elevada, pusieron carros más pesados, no eran los recomendados. Según dijeron, no, ya lo avaló 3 o 4 ingenieros o 3 o 4 compañías, y por eso, si ustedes se acuerdan, no lo acababan de inaugurar cuando ya tuvieron que pararlo y realinear los rieles porque se habían ondulado. No estoy seguro que eso tenga que ver con la bronca, este accidente tan feo de lo que pasó. Yo ahí, en mi opinión, el problema fue de mantenimiento. Si a mí me entregan un proyecto complicado, me entregan, no sé, un coche, y ya me dijeron, y fíjate que le ajustaron la máquina, yo tengo que tener especial atención, porque ya sé que es un coche que tiene un problema. Aquí, yo es mi sentir, no tengo todo el elemento, el problema del accidente que hubo fue porque no se le dio mantenimiento. Si le hubiera dado mantenimiento, hubiera llegado. Hay métodos formidables ahorita para dar mantenimiento. Hubieran tomado con rayos X y decir que hay una falla, vamos a corregirla y se acabó. No se hizo. Y claro, ahorita es lo que hablamos, un nuevo modelo. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ya se atrasó, ya nos lo habían prometido que era para diciembre, ya no va a ser para diciembre. ¿Por qué? Porque lo están construyendo de nuevo. Y lo está construyendo ya ahorita sí Carso. Creo que en su origen no era nada más Carso lo que estaba metiendo. Entonces ahí pues siempre entra la bronca humana. La parte y ahí entraría, ¿quién decidió cambiar los carros? ¿Y por qué? No tengo yo la manera de verlo, pero esa es una de las razones que se tiene. ¿Que esto tiene que ver con planeación? Sí. Pero el problema es que, vuelvo a lo mismo, la planeación no es un aseguramiento y que todos lo sigan. Yo planeé y marqué esta línea de acción, pero a la hora de la verdad la gente no lo hizo. Tenía que haber unos soportes de determinada, había que haber algo pasó que no se dio, y entonces pues, tenemos estas broncas. Yo les ponía hace rato el ejemplo de las estaciones de metro que se inundan. Es imperdonable. O sea, no puede ser que me digan es porque llueve mucho. O sea, tú cuando construyes algo tienes que construir una prueba de ese tipo. Bueno, si nosotros vamos a construir un edificio en México, nos acercamos al grado 10 de temblor en la escala de Richter. Y nunca ha pasado un temblor 10 en México, esperemos que nunca pase, pero casi nos acercamos, y por eso ha aguantado los temblores que han aguantado. En otro tipo de cosas, pues, no cumplen los lineamientos técnicos. Yo ahí, eso es a lo que le achaco. No sé qué ejercicio de planeación hay hecho. La mera verdad lo desconozco. Pero les voy a platicar, ya que se metan y tenemos todavía un ratito. El Naim, el que iba a estar en Texcoco, que es tan criticado por la cancelación. Yo es una de las cosas que yo apoyo al gobierno que le haya cancelado. Alguien va a decir, ¿por qué tiraron a la calle 150,000 millones de pesos? Y sí, ese proyecto hasta la fecha, yo no he encontrado el estudio de suelo. Cuando estuvo toda la discusión, yo me metí incluso al Instituto de Ingeniería y les decía, oye, un estudio de suelo. Aparentemente no lo hay. Sí hay un análisis, el análisis que hizo este grupo Mitre, pero ya cuando se ubicó el lugar, entonces dicen, los cielos quedan perfectos para poner ahí un aeropuerto. Pero ¿por qué ahí?
y a lo que voy de la explicación es un pantano. Y alguien cuando hablaba de eso decía, oye, pero si los japoneses pueden hacer un aeropuerto en el mar, pues ¿cómo no vamos a poder hacer un pantano? Sí, si planeas el aeropuerto para un pantano, pero aquí planearon un aeropuerto para un piso normal, que creyeron que se iba a resolver. El suelo del Naim ha chupado motoconformadoras enteras que tuvieron que sacarlas. Y claro, ya cuando se presentó el problema, inyéctenle concreto. Entonces, ese aeropuerto, que a lo mejor lo vuelven a revivir, va a ser el aeropuerto más caro del mundo. Porque se va a estar hundiendo día con día, pero de manera salvaje, porque está en un pantano, y además no en un pantano antiguo, en un pantano con fuentes de ríos subterráneos que están haciéndolo pantano continuamente, que no los pueden quitar porque habría que bajar 200 metros bajo el nivel. ¿Está hablando del Felipe Ángeles? No, el Naim, el Naim el que estaba en Texcoco, el que era el aeropuerto estrella del sexenio pasado. Ese fue el que cancelaron y pusieron el Naim. No con esto quiero, perdón, y pusieron el Felipe Ángeles. No con esto quiero defender el Felipe Ángeles. También habría que, hay versos a segundos. Pero la realidad es que fue un pésimo proyecto que todo lo empujaron a vender la idea. Oye, que fulano tal que es un arquitecto maravilloso, vea qué diseño tan bonito hizo, y vamos a hacer. Pero yo no he encontrado el uso del suelo, un estudio del suelo, decir, oye, a ver, tiene esta bronca, para eso tenemos que tener esas estructuras, no lo he encontrado. Y fíjese ahí tiene usted, porque nos dieron una charla justo, el ingeniero González Zapamulaza, que era el director de ese proyecto, y lo dio en el Instituto Politécnico Nacional, delante de los ingenieros del Politécnico, del director general en turno, en donde nos presentaron, yo no soy ingeniero, o sea, yo no soy del área, pero nos presentaron toda la planeación que se tenía del aeropuerto, todo lo que se había hecho de infraestructura, cómo iban a hacer todas las cosas debajo del agua, las tuberías, todo lo que se tiene que hacer. Y desde mi particular punto de vista era un estupendo proyecto, ¿no? Íbamos a tener un aeropuerto de primer mundo. Esa es la imagen que ha predominado. Entonces, eso es lo que yo supe, e inclusive empezaron a contratar ingenieros del propio Politécnico para trabajar en ese proyecto. Entonces, sí hay información, sin embargo, pues, se han... Yo no dudo que haya de la planeación, yo la conozco. Yo conozco el plan, o sea, lo que se hizo. Lo que yo no he podido encontrar es específicamente un documento que diga el estudio de suelo de la zona. No lo he encontrado. Ahí en Texcoco había otros estudios anteriores y fundamentados, no nada más por político, porque me van a dar trabajo, corrupción o lo que sea, que había un grado de salinidad mayor que la del mar, y ahí habían hecho también como estaba la de Sosa y una Sosa de Texcoco. Ajá, exactamente. Ahí abrevaban el ganado y entonces veían que pues tenía unas eran el plomo lo que tenía, pero el plomo hicieron estudios y dijeron, pues en el hombre produce esterilidad, pero pues así se controla la natalidad. No importa, además nos ayuda el control demográfico. Cercanos y vivido, No, miren, yo no puedo poner, porque yo no participé en ese proyecto, o sea, simplemente lo estoy platicando porque viene al pelo con las preguntas que me han hecho y porque tiene que ver con planeación. A lo que yo voy con todo este tipo de cosas es que a veces el problema no necesariamente está en la planeación, sino está en las decisiones que se toman de la planeación, y eso ya es otro momento. Y para quedar bien con esa salinidad, iba a ir el presidente, iban con cepellones de árboles plantándolo, ya que se había ido, pues ya quitaban todo. A lo que preguntaba usted, doctora, que decía, y que nos hemos quedado, yo creo que la mayoría de la población de que hubiera sido un aeropuerto maravilloso, yo en contra de eso, nada más comento, ese aeropuerto, antes de empezarse a construir, ya estaba costando un 30% más, y mucho tuvo que ver por el subsuelo. A mí sí me tocó verlo, eso sí me tocó tener una visita. Estaban inyecte concreto.
Es como si queremos resolver cuando vamos a cambiar la llanta a un coche poniendo ladrillos. Sí puede servir, pero no es lo ideal. Entonces, ahí a mí me quedó la más inquietud. Y es más, yo llegué a mucha gente con la necesidad de decirle, me callo la boca y pido una disculpa si me enseñan el estudio de suelo. No lo he visto. Y si lo hay nada más que bueno. No sé si lo tengan guardado, si lo tengan, ahí sí no sé. Pero bueno, ese es parte para ponerle un poco de emoción a esta plática. Probabilidad. ¿Por qué pongo la probabilidad ahí y no antes o después? Cuando ya de alguna manera ya validé mi propuesta de mejora. Ahí estamos, en probabilidad. La probabilidad, como les decía, no es científica ni tiene causalidad. Es la posibilidad de ocurrencia de un evento dado un número de situaciones en que puede ocurrir sobre el total de situaciones. Y pongo el ejemplo que todos hemos estudiado alguna vez, la moneda. La moneda tiene una situación que puede ocurrir águila o sol, y dos situaciones totales que son las dos caras de la moneda. Por eso probabilidad es un número. ¿Y qué sucede? Que puedo estar tirando la moneda 20 veces. Y alguien dice, oye, pues en esta ya le tiene que tocar que salga águila o cruz, águila o sol. Y no sale. ¿Por qué? Pues porque es probabilidad. Entonces, bajo ese concepto, la definición anterior se complica más al incrementarse los dos numerales y le puedo perder el caso. Si nosotros nos metemos con un dado, pues vamos a tener que es un sexto de probabilidad de que salga el número 2 o el 3, y ahí sí depende de muchos otros factores con los cuales van incrementando y el estudio se vuelve más difícil. Hay muchas metodologías probabilísticas. Se debe de emplear la más adecuada a la situación. El uso de una calificación probabilística no necesariamente debe de ser determinante, pero sí debe de ser tomado en cuenta como un factor más para las decisiones. Y ahí es donde yo pregunto, ¿vale la pena que invoquemos al azar en un proyecto, en una planeación que a lo mejor involucra mucho dinero a mucha gente? Yo creo que sí, es un filtro adicional. Alguien me puede decir, oye, según los números, y los números a veces atinan, dice que la cosa no va bien por ahí. Normalmente no se incluye, pero vale la pena. Tenemos el método de frecuencia relativa. Seguramente algunos de ustedes sepan más de esto que yo no soy un experto en. Tenemos los métodos clásicos, el método de probabilidad subjetiva. Estos métodos, los primeros que estoy hablando, son métodos que requieren mucha información histórica. A ver cómo se ha comportado los resultados del partido de fútbol mexicano, de los halcones marinos. Bueno, tenemos una serie de experiencias que se pueden procesar, se sacan sus tendencias, sus varianzas, se pueden sacar sus límites de probabilidad, caemos en ese dolor de cabeza cuando estudiamos estadística, que son las campanas de Gauss y todo ese tipo de cuestiones, pero requerimos datos históricos. El problema es que en un proyecto es muy difícil tener datos históricos porque es nuevo y es único, es una definición implícita de proyecto. Y por eso entra mucho la teoría de juegos. Y de ahí viene lo que yo les platicaba, que me dio esta inquietud cuando salió ese estudio de Lima sobre la probabilidad. Claro, en la teoría de juegos, uno puede meter los valores como quiera, o sea, la probabilidad no puede jugar como uno quiera. ¿Qué le doy más ponderación? ¿Qué le doy menos ponderación? Y puedo generar un modelo de simulación que me puede indicar si va bien o sea, es manipulable. O sea, tenemos que entender que es manipulable. El valor de la probabilidad es estadístico. Esto lo sigo marcando. No existe evidencia para establecer causalidad de sus resultados. Esa es una realidad que tenemos que ver. Se sabe que la probabilidad no explica ninguna causalidad científica, simplemente muestra posibilidades. La probabilidad por eso siempre está entre 0 y 1.
Si ya tuviéramos que es 1, pues es que ya se hizo lo que estábamos pensando. ¿Es válido entonces usar la probabilidad para evaluar las posibilidades de éxito de un plan? Bueno, tenemos que entender que la incertidumbre está presente en todas las fases de la evolución y ejecución de un plan. Entonces, ¿es válido? Hay modelos, aquí les comentaba lo que les decía, en su mayoría requieren información histórica. El modelo de Monte Carlo se enfoca al futuro, lo cual la enlaza con el proyecto. Y vuelvo a lo mismo, el proyecto no tiene que ser un proyecto de construcción, un proyecto industrial, puede ser un proyecto de mejora, puede ser un proyecto de reorganización. Acuérdense que vimos varios elementos con los cuales nos podemos meter y enfocar nuestro ejercicio de planeación. Sí, perdón. El método Monte Carlo, sin meterme en detalle, porque no vamos a ver una clase de estadística, que la domino, es un simulador basado en números aleatorios. El mejor ejemplo de números aleatorios es el que ustedes tienen en su token cuando se meten al banco. Tienen un token que aparece un numerito, no dice, bueno, ¿por qué salió? Son números aleatorios que permiten reflejar el azar. Ese es el chiste de lo que tiene un número aleatorio. Tratan de representar el azar y de esa manera se crean. Pero es algo creado por nosotros, ¿eh? O sea, si se crean, están diciendo el azar debe de ser de determinada manera y por eso aparece un número y aparece otro número. Se generan presentando estos la misma probabilidad de ser elegidos o seleccionados. Es lo que se busca, que va a aparecer un número ajeno a mi decisión. En el proceso de simulación estos números van apareciendo y los vamos a asociar a las variables que nosotros queremos poner. Si las variables pueden ser, no sé, resistencia de materiales, fluidez de un suelo, dureza de una roca, bueno, pues esas las vamos a poner y le vamos a dar ciertos valores. Resultados financieros, flujo de gente, flujo de mercado. Y con la ponderación que para cada una nosotros se la asignamos. Ahí es donde está la trampa. Yo le puedo dar más importancia a la parte técnica o a la parte financiera, pero es un modelo que lo puedo cambiar, ¿eh? Puedo yo decir, oye, le doy ahorita importancia a esto, pero ahorita no, y tenemos opciones para poderlo decir. Así que marcamos las reglas del juego y esperamos que simule el azar. Toda simulación bajo un proceso, un modelo creado, es una amputación de la realidad. Eso tenemos que ver que así es. Y sin embargo funciona. Eso es donde, sin tener mucha explicación, la predicción de resultados vía probabilidad tiene una incidencia con los resultados reales del 70%. Y van así funciona el mundo de las finanzas funciona en esa base. ¿Podemos usarlo en la planeación? Es una propuesta, ¿eh? No tengo la respuesta, ni qué tanta validez le podemos decir. Aquí el mundo de las finanzas y los seguros se basan en la danza probabilística. Y ahora sí, vamos a pasar de regreso a mi diagramita. Ya que pasó todos esos filtros, tiene que venir una evaluación y una jerarquización de las propuestas que tuvimos, pero luego no fueron varias. Tenemos que definir una estrategia interna de acción. A ver, ¿cómo le hago yo para convencer a la gente que tiene que pagar impuestos? Hay que usar una estrategia. O sea, la estrategia es ya el camino fino que hacemos para poder ejecutar algo. ¿Qué hacemos para sacar al gerente de almacenes, que es un cuate que ya lleva 50 años, que no quiere ningún cambio y es un estorbo? ¿Cómo le hago? Oye, pues puede llegar y darle 2 patadas y por no. O sea, ¿cómo lo podemos hacer para que sea la mejor manera de lograr las cosas? Y ya que la definimos, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Monitorear y controlar.
¿Cada cuánto? Lo más continuamente que podemos, porque el mundo no cambia mes a mes. Nosotros traemos ahí un paradigma mental que yo creo que viene de cuando nos daban las calificaciones mensuales. Queremos hacer evaluaciones mensuales o evaluaciones anuales, y el mundo no funciona así, el mundo funciona cada minuto. Entonces, ahorita hay tecnología para poder medir los resultados al momento. Usémoslas para ver cómo va la cosa. Si hay una desviación, lo ajustamos. No se acaba el mundo ni van a correr a ningún planeador porque hay ajustes. Lo van a correr porque no hagan las cosas bien y porque no se den los resultados que se estaban buscando. Y decíamos, la evaluación y jerarquización es la presentación por orden de beneficios esperados de cada uno de los escenarios como resultado de la validación. La estrategia, etimológicamente, estrategia significa el plan del general. Ya no es mis diagramas, no es mis manuales. ¿Cómo los voy a aplicar? ¿Cuál es mi sentido que yo debo de llevar para ejecutar la planeación? La planeación no se puede ejecutar con un memorándum. Hágase tal cosa, ¿por qué? Porque depende de gente. La gente lo acepta, no lo acepta, entonces tenemos que ver cómo se le vende. Si ustedes han estado en algún proceso, por ejemplo, de ISO 9000, una de las cosas que piden es primero difundan, primero induzcan para que la gente diga, a ver, todos vamos a trabajar ISO 9000, ¿qué genera? Que mucha gente dice, no, pues es una pesadez, un dolor de cabeza, y se vuelven un obstáculo para poder implementar. Por eso es importante este plan del general. Es el camino elegido para la ejecución. Y el monitoreo y control, por eso ahora les quiero aclarar, pongo lo de control porque lo entendemos todos. Control es palabra del siglo XX. La palabra actual es aseguramiento. Entonces, no es de que yo llegue al final y pongo los filtros para no regarla, no. Desde el principio, ¿qué hago? Para que las cosas se den bien. Esa es la diferencia entre aseguramiento y control. Está enfocado al aseguramiento y a la revisión continua, lo más continua posible, incluso perpetua e infinitesimal, de los indicadores para la toma de decisiones y el redireccionamiento o replanteamiento. Porque pueden cambiar las situaciones. O sea, el mundo no lo tenemos asegurado. ¿Qué conclusiones podríamos tener de este enfoque primero intuitivo? La intuición existe. Se le desprecia aunque se usa. Debe de validarse. No podemos nada más basarnos en que me late. Hay que validarla. Oye, sí me late y me por ahí, pero mira, ya que me puse a estudiar, pasó esto y esto. Debe auxiliarse de la experiencia y de la información existente. Y funciona, aunque no siempre. No es garantía. Conclusiones acerca del enfoque probabilístico. Se debe usar como una guía, nunca como un indicador determinante de las decisiones. O sea, es un extra. Ante un mundo incierto y volátil, es una herramienta de soporte. Se busca asegurar el futuro. No se logra, pero nos acercamos. Depende de las variables que consideramos y de las distribuciones creadas, y debe de actualizarse en el transcurso del proyecto. Puede estar cambiando el SAC, puede estar cambiando la situación. Enfoque al mundo de los negocios. El concepto de caos se genera a partir del griego caos y significa impredecible. Me meto mucho, es lo que yo me estoy trabajando en el mundo de negocios, por eso quiero ir cerrando con esto. El concepto de caos habla de que es algo impredecible. Un negocio, un proyecto de la vida real es algo muy impredecible. Coloquialmente se lo asociamos con desorden, este concepto del caos. A veces cuando hablamos caos, lo pensamos como sálvese quien pueda. No, la situación caótica es común. Causalidad. Tenemos para los negocios una causalidad lineal, donde hay una solución para cada problema,
y ese problema solo se puede resolver con esa solución no lineal, que no hay una solución para cada problema, lo cual también es común, pero el caótico, que es el normal, es al que nos enfrentamos en la vida real, las soluciones, además de ser varias, cambian en función del tiempo. Y les pongo lo que sucede en un negocio. Un negocio es inherente, porque depende de los stakeholders, todo lo que es alrededor del negocio. El mercado, la sociedad, el entorno, el barrio, depende de los accionistas, depende de los empleados, de los competidores, de los gobiernos involucrados, del mismo juego económico, de factores naturales y de paradigmas sociales. Y todos estos es como circos que tienen vida propia. Es una pista que está actuando. El accionista trae su rollo dentro del negocio. No necesariamente tiene que ser el mismo que piensa el empleado, ni el mismo que puso el dueño, ni el mismo que piensa para el negocio el que vive junto al negocio. Cada uno trae sus expectativas. Lo cual, lo único que hace es generar ese caos que definimos como desorden. Y con un desorden difícilmente predecible. Por eso abona el uso de la probabilidad. En un partido de fútbol americano, lo tengo que sacar que a mí me gusta, están jugando 11 gentes contra 11 gentes. Los dos equipos se pasaron del año 8 meses entrenando, no jugando, para que cuando lleguen los 4 meses del año, que es la temporada, van a estar entrenando. Son posiblemente los jugadores mejores pagados del mundo, ganan un dineral. Y lo único que están pendientes es eso. Hacen todo un ejercicio de planeación de jugadas, de qué va primero, de qué va después, de que tú tienes que parar a este, tú tienes que parar a el otro. Pero cuando avientan la pelota, hay un tipo que tocó una corneta para apoyar a su equipo. Eso ya distrajo al que la aventó, distrajo al que la recibió. Salen dos tipos corriendo para recibirla, pero hay dos otros que lo están persiguiendo para hacer. El ejemplo que les quiero poner es la gran incertidumbre que hay en un negocio. A veces queremos pensar en un negocio como algo que, ponlo y ya, a cobrar dinero. Tiene una gran complejidad. Y al crear y operar un negocio, aparte de todo lo que manejamos, tenemos que exigirle resultados, ética, permanencia, productividad, calidad, transparencia y responsabilidad social. Al ver todo este relajo, es cuando yo digo, y no está de más que tomemos en cuenta, en una situación tan incierta, tan volátil, pues algo que es lo que trabaja sobre eso, que es la probabilidad. Ante tal complejidad, el problema radica en definir adecuadamente la problemática y es el primer paso para mejorar la situación. La gran pregunta, ¿se vale usar la intuición y la probabilidad? Eso ya lo dejo para ustedes. ¿Esta propuesta de modelo ya se ha aplicado en alguna problemática? Sí, es mi propuesta. No es algo que esté sacando, y por supuesto la que yo aplico en los proyectos que yo tengo. ¿Qué te puedo decir? El meter la probabilidad es algo nuevo. No es algo que te diga, tengo 20 años de usarlo. Esto es algo donde hemos aplicado con proyectos de 2, 3 años para acá. Y te puedo decir que te dan mayores certezas. No necesariamente tenga mayor o menor éxito, pero te dan mayores certezas para tu toma de decisiones. Estos resultados han sido publicados, no podemos consultar. No, soy en eso muy mal. Alguien ya me ha dicho que debería de sacar algún artículo de eso, pero ahí tengo que pedir ayuda a los que lo saben hacer, porque yo soy malo, pero no lo he publicado. Pero no se puede. Bien, la última. Esta propuesta que se elabora, ¿qué tanto de Utópica considera que es una conciliación entre las metodologías, digamos, de ingeniería y de las ciencias sociales, en el entendido de que, por ejemplo, de ciencias sociales, somos muy proclives a los cuentos, no a las cuentas, y del otro lado es al revés.
O sea, se descalifica el cuento, nosotros no le damos a veces el peso de las cuentas, y desde acá, cuando en esta última pregunta se hace como una suerte de mediación entre estos dos, que puede ser de utilidad para los que no entendemos de un lado, o también para aquellos que no entienden esta La respuesta que yo te diré es sí, pero no es que yo la he creado. Yo todo esto me baso en el enfoque sistémico de planeación, que sobre todo considera los sistemas suaves. Entendiendo los sistemas suaves, los que no es una máquina, no es un motor, entra mucho el factor humano como en un negocio. Entonces, a tu pregunta, sí, definitivamente. Se trata de buscar una conciliación en eso, porque así es el mundo, ¿no? Yo no puedo manejar una escuela como si fuera un motor. Métele alumnos, métele esto y van a saber cuál es el resultado, ¿no? Porque la gente tiene que querer, tiene que opinar, tiene que estar. Entonces, cuando estamos dentro de los modelos suaves, sobre todo por la incertidumbre que se tiene. Y por eso, al principio platicaba y les hacía mucho hincapié en que esas son propuestas de mejora, no propuestas de solución. Es muy difícil que digamos, ya se resolvió el problema de la deserción escolar. Vamos a mejorarla. ¿Sí? Yo, doctor, hablo mucho del tema de la intuición, ¿no? Obviamente, al desarrollar los proyectos, pues, mucho tiene que ver el perfil del planeador, por así decirlo, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles podrían ser, digamos, como los criterios esenciales, ¿no?, que usted podría considerar para desarrollar el proyecto, ¿no? Porque al final el que invierte tiene una perspectiva, el que ejecuta tiene otra, ¿no? Y vamos entendiendo todo bajo el entorno del sistema, ¿cuál podría ser su...? Mira, yo lo primero que yo sacaría un poquito es eso que dices del perfil del planeador. Yo me voy más a la metodología. O sea, que el planeador sea lo más barco, lo más estricto, no me importa, pero que siga una metodología. Y esa metodología de alguna manera tiene que estar iterando todo eso que tú me estás diciendo. Si yo llego y a mí me contrata el dueño de una empresa para poner una fábrica, tengo que conciliar muy claramente los intereses que él representa con los diferentes sectores que estamos hablando. Me regreso muy rápidamente a esta. Aquí. No es nada más con el accionista. A ver, el señor me puede decir que yo me quiero ganar un 30% de utilidades. Yo dentro de mi proceso de evaluación tengo que decir que no lo voy a poder lograr. Y tengo que hablar con él y decirle, mire, esto anda fuera de la jugada. Te voy a poner un caso que lo vivo continuamente en la parte inmobiliaria. Hay dueños de casas, edificios que los dan a rentar y me dicen, oiga, yo lo que quiero es no tener ningún problema con el inquilino y lo quiero sacar si no me paga. Entonces yo le digo, está usted en el negocio equivocado. Eso no lo va a lograr nunca. Si aquí quiere estar en el negocio inmobiliario, tiene que entender que el proceso de pleito contra un inquilino va a durar un año, que a lo mejor pierde el dinero. Ese es el riesgo del negocio. Pero yo como planeador tengo que usar de la información que haya para poderlo hacer. Y en eso tengo que considerar las demás partes. Oye, vamos a poner un edificio como Mítica, el que hicieron aquí en Xoco. Oye, le dimos en la torre al pueblo de Xoco, que se tenía que haber conciliado, decir, oye, ahí no puede haber un proyecto de este tamaño, que será maravilloso y va a tener una derrama de, sí, pero le diste en la torre a todo un entorno, o a un entorno ecológico. Y lo mismo puede pasar también con los empleados. Oye, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde no puedes llegar? O sea, la metodología es vital, pero tiene que ser un proceso interactivo donde se concilien los diferentes puntos. Gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Justo hablando de este tema de metodologías, pues nosotros sabemos que hay una variación aceptable en cada metodología. Con base en su experiencia en proyectos públicos, específicamente de construcción, ¿qué porcentaje sería esa variación aceptable? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta por qué? A ver, yo te diría, la variación puede ser enorme. Donde está el quid del asunto es
en el seguimiento y el monitoreo que les ponía aquí hace ratito. ¿Qué más? Esto. Mídelo. O sea, olvídate, el método que tú quieras, ese método a lo mejor en estadísticas tiene una incidencia de un 80%. Pero puedes hacer que sea mejor si lo estás midiendo continuamente. Si no, es muy factible que haya una desviación, entonces no lo puedes tener. O sea, yo no te podría decir un porcentaje, decir, usando tal metodología sucede. El problema está en la medición. Y en el sector público, por ejemplo, es muy común que las cosas se midan conforme marca la ley. Y a veces la ley está ajena a la realidad. Entonces se dice, tenemos que hacer una auditoría anual, cuando ya no pudiste hacer nada. O tienes que empezar de nuevo, tienes que reconstruirlo porque no tuviste a tiempo de poderte ver cuál es el problema que teníamos. Más bien yo me iría por ahí. Yo tengo una pregunta también. Creo que es en la siguiente lámina, donde se habla de la parte ética. Y mi pregunta es, ¿la parte ética está incluida en la metodología que yo utilice para planear o la parte ética es una categoría alterna? Aquí está, ahí creo que me estoy recibiendo. Ya casi al final. Aquí cuando Ahí ya nos metimos viene, en sí. esto. Y aquí estábamos. Sí. ¿Es independiente o es parte de la metodología que yo aplico? Hijo, es que ahí sí depende de tu ética. Es algo tan subjetivo, donde yo entiendo que hay valores universales, valores absolutos, pero, hijo, a ver, ¿qué ejemplo podría poner para aclarar eso? A ver, es ético que yo le incremente el precio de lo que estoy vendiendo un 30%, que lo único que va a hacer es incrementar mi utilidad en un producto a lo mejor básico, en una situación de una inflación como la que estamos viviendo, pues a ver quién dice sí. O sea, hasta qué punto alguien puede decir es más o es menos. Habrá quien diga, oye, no, creo que te estás aprovechando de la gente. Bueno, a ver, sí me estoy aprovechando de la gente, pero para eso puse mi negocio. Y hasta qué punto alguien puede decir es un pecado hacer esto o no hacerlo. Entonces yo creo que la ética la pongo porque sí se exige. Lo pongo ahí en la lámina porque la gente dice, tu negocio tiene que ser ético. Pero eso es medio. Entonces yo sí creo que es tuyo. Lo que también Goleman en la inteligencia emocional dice que tenemos la glándula pineal en la base del cerebro. Y entonces a veces dicen, no, pero ¿cómo es posible que esté tan quitado de la pena, se ha robado tanto, se ha hecho tanto? Y es que dicen que esa glándula pineal que hace que olviden que lo que tenías que olvidar, porque si no se suicidarían, ¿no? Y ellos creen que están muy bien, que están plagiando, están haciendo, tal, y dicen, no, pues yo estoy... Pero fíjate, ella fue hacer un extremo de un negocio ilegal. Estás hablando del narco, ¿no? Ya dijeron, a ver, yo para resolver mi problema voy a tener que matar, ¿verdad? Pero a ver, vámonos a otro extremo. ¿Cuál es la diferencia entre un narco que agarró y mató a toda una familia porque quiere tener el control de una zona, a la posibilidad de que ahorita en Rusia o en Ucrania avienten 2 bombazos nucleares? O un médico que no tiene la capacidad de... Claro, hay quienes, por ejemplo, la ética, ¿no? Es decir, yo sí lo hago, como es muy común, me aviento a... Los que serían plásticas sobre He todo, oído que dicen, oye, pero no decías que tenía cáncer. No, es que no tenía para las buenas. Claro. Se alivió, sí, ya se alivió. Hace poco le pasó a un cuñado, el médico, que por algo salió, tardaron, operaron del intestino, y algo se tardaba algo del seguro, y el médico les llegó a decir a él y a mi hermano, bueno, oigan, chequen bien lo del seguro si no hay de pagos.
¿Es ético? Yo digo que no, pero alguien podrá decir, es que yo de su mismo, Exacto. son valores de Bueno, en primer lugar, agradecerles su conferencia, muchas gracias. Y me quedo con la pregunta esta de que dice que si se vale usar la intuición y la probabilidad. Y yo digo que sí. Me encanta la idea. Sí, porque en mi campo, yo soy del campo del área de educación, ¿no? En los proyectos de investigación educativa utilizamos mucho la intuición y la probabilidad, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos y lo que se nos evalúa o lo que trabajamos son con procesos. Y lamentablemente, cuando nos hacen evaluaciones a nivel general, por ejemplo, en el SNI o en los propios proyectos, quieren a veces muy tangible lo que desarrollamos. Se valen de que cuántos alumnos titulamos, cuántos artículos tenemos, cuántas conferencias dimos, pero los procesos formativos es muy difícil de valorarse porque está implícito en los demás, no en lo que uno puede hacer como algo tangible. Claro. Esto me da cuenta por lo que comentaba el compañero. Sí, es lo que iba yo a decir, de ahí sale. Sí. Es que el SNI de eso nos quieren meter en un mundo de cuentas, cuando estamos en un mundo de cuentos no tan exactos, porque son humanos, no podemos por estar inventando, pero sí. Yo he padecido, no por cuestión del SNI, yo he trabajado mucho con CONACYT, antes y ahorita no, pusieron todos esos proyectos de innovación tecnológica. Y hay proyectos de innovación tecnológica donde también piden una serie de cosas que no dicen. No lo puedo dar, vas a tener algún beneficio de otro tipo, pero así en blanco y negro. Por ejemplo, nos pedían para proyectos, ¿cuántos artículos va a generar? Que iban con lo de la pues ninguno, nadie lo va a escribir porque nadie está interesado en hacer un artículo. Entonces sí, ahí hay un traslape que no está bueno, pero qué bueno que opines, yo comparto su opinión. Y yo le comentaba que creo que no estabas al principio, que dijo que también la intuición tiene mucho que ver con tu nivel académico, con tu experiencia, con tu preparación. No es nada más pues a ver qué sale, ¿no? Sí, sí, en esta cuestión, quiero agradecer la en esta cuestión que nos menciona de que los modelos son pautas para copiar o para adecuar distintas problemáticas, yo le preguntaría si es posible adecuar cualquier modelo a cualquier situación o hay un límite que usted considera hasta aquí. Si usamos esa palabra de adecuar, yo creo que no hay ningún límite. La adecuación puede incluso decir cambiamos el modelo o lo cambiamos en un 90%. La adecuación puede ser un ajustito, puede ser un superajuste. Yo creo que hay que quitarle, hay que perder el respeto. No puedo saber. Yo a mis alumnos digo mucho que planeación, no hay que rendirle culto a ningún mundo de planeación. Lo que hay que hacer es a lo mejor crear tu propio Frankenstein. Le pones un brazo de uno, la cabeza del otro, y si te da resultado, qué padre. Bueno, pues vamos a agradecerle al doctor Mariano García por haberse presentado el día de hoy. Le agradecemos mucho, doctor. Debemos ser el inicio de muchas otras para nuestros estudiantes de doctorado y de todo el centro de investigaciones. Y quisiera pedirle a nuestra subdirectora de Servicios Educativos de Integración Social como autoridad del centro, quisiera reconocimiento a usted por esta magnífica conferencia. Sí, muchas gracias. Pues reiterando el agradecimiento también de parte de nuestra directora, me permito hacer entregar su constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigaciones
económicas, administrativas y sociales, otorga la presente constancia al doctor Mariano García Martínez por su participación como ponente en la conferencia magistral Planeación Estratégica Intuitiva y Probabilística. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para la innovación en ambientes locales. Pues excelente elección la de su ponencia. Qué bueno. Muchas gracias. Me da mucho gusto. A nombre de nuestra directora. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Muy amables. Gracias.